Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de esas películas que venían con doblaje, que venían dobladas al castellano en la época de los VHS. Vamos a empezar por Mortal Kombat, el video animado, o Mortal Kombat, el viaje comienza, que llegaba más allá de la realidad virtual, más allá del 3D, que venía doblada al castellano. Pero esta versión no venía con el doblaje que algunos consideran mexicano, sino que esta viene con el doblaje argentino, que a decir verdad está bastante bueno. A mí me gusta más este. Sé que el otro tiene las voces de las películas, de los personajes, pero este llegaba como hasta dar más miedo, por así decirlo, por como te comentaban, por ejemplo, la historia de Goro o la historia de los otros personajes de Shang Tsung, que se ha tenido la habilidad de capturar el alma humana, cosas así como te lo comentaban, daba hasta bastante cosas, sino cada movimiento de este ser de cuatro brazos es peligroso. Es como que hasta parecía que te puede topar con Goro o algunos de esos personajes. La versión, digamos, doblada en México está, digamos, bastante bien porque tiene las voces de las pelis, pero yo me quedaría eh, con esta versión. Por lo menos fue con la que crecí, como que le da más ímpetu, le da como más fuerza a lo que se relata. También esta corrige varias cosas que están incluso mal en la versión original. Por ejemplo, algunos nombres acá lo mencionan bien. O por ejemplo, cuando dicen el Lin Kuei, dicen el Lin Q en la versión original en inglés. Y acá lo corrigen diciéndole Lin Kuei, que es como se conocen los juegos. Pero esta es la versión con doblaje argentino, lo cual creo que tiene un aprobado. Aparte, algunas pelis en aquel momento, en aquellas épocas, en aquellos los 90, no es que venían ya dobladas. A veces en los pósters te decían, incluye dos versiones, la versión doblada y la versión subtitulada. A veces ni siquiera eran dobladas por, digamos, las versiones que se ven en la tele. No era, o a veces tardaban hasta años en que una película se doble, recién para su llegada a la TV. Si no, antes no. Muchas películas no llegaban con doblaje y después uno se enteraba que lo doblaban 2 o 3 años después. Más que nada en los 80 y mediados de los 90. Por ejemplo, con el caso de La Máscara, que se había estrenado en el 94 y justo había llegado, digamos, para vacaciones de invierno de acá, de Argentina, y no tenía un doblaje en ese momento, así que para cines y eso le habían hecho un doblaje argentino. Eso yo no lo sabía, eso lo investigué hace un poco, por eso me parecía raro que algunos diálogos cuando volví a ver la de La Máscara no eran como lo recordaba. Claro, yo en VHS había visto la versión con doblaje argentino, pero era neutro, no era así como que decían muchos modismos ni nada por el estilo. Y algunas versiones hasta tienen doblajes, por ejemplo, esta la de Batman, la del 89, viene ahí, hablada en castellano, pero no es el doblaje que todos conocen, no es el que tiene a Jesse Conde como el Guasón, como Jack Nicholson, sino que esta es la versión doblada en Los Ángeles. Esta tiene otro doblaje, es bastante raro al parecer, solo en VHS está, y después en otros servicios de streaming está el que se conoce en TV y todo, pero está en latino. La única en sí que no fue doblada al mismo tiempo, digamos, como con sus versiones en VHS y no fue subtitulada, igual que saltar subtitulada, fue la de Batman Returns. Después otra que también está doblada al castellano es la de Batman y Robin. Este sí, tiene el doblaje con el que se lo conoce en la tele, y, con Arturo Mercado como Batman, René García como Robin, Blas García como Arnold Schwarzenegger. Este sí es el doblaje, digamos, porque en sí las de Batman venían ya dobladas cuando venían en cassette, en VHS. Porque después van a ver, creo que el patrón Batman Inicia, este también vino con doblaje. Vino doblado, ¿verdad? Está doblado al castellano. Este también vino en castellano. Y aparte de que era, si bien no era tan infantil, ya van a ver el patrón. Eh, era, bueno, era otra película de Batman, era otra película del encapotado, así que era como que tenían que doblarla para su estreno. Creo que cuando llegó al cine también estaba doblada al castellano. Y también
después para su salida esta fue de las últimas Batman en VHS. En VHS y también DVD. Y ya llegó, digamos que con doblaje. Es el mismo doblaje también que se escucha en la tele. Otra peli es una de la infancia. Bien, hablada en castellano. Hablada en castellano. Este también con su doblaje clásico, el que todos conocemos. Francisco Colmenero como el Pato Lucas. Alfonso Obregón como Box Bunny. Blas García como Michael Jordan. También tiene su doblaje, digamos, ya vino así de cine, también vino así de en VHS. ¿No? También muchos de los que tenían VHS en su momento se acordaron de que este era el que más usaban para las propagandas de los DVDs en su momento. Prácticamente es imposible encontrar una versión en inglés. Creo que a nosotros no nos molesta tanto Space Jam porque no usan tantas referencias, digamos, al mercado americano ni nada de eso, porque en el doblaje como que le cambian muchas cosas en muchos aspectos. Así que no es como un comercial largo de tantas cosas, solo una peli de Michael Jordan y Box Bunny jugando al básquetbol. El doblaje también le ayudó mucho porque como que se siente un poco más, no sé si decir seria, pero sí es graciosa y sin poner todos esos comerciales de McDonald's ni nada por el estilo. Otra peli que también vino con doblaje fue Jurassic Park, pero solo la 1. Bueno, la 3 también, pero justo la que yo compré no tenía doblaje. Esa venía sin doblaje. Te decía como hablada en castellano y después cuando te fijabas estaba subtitulada. Está, hablada en castellano. Esta tiene el doblaje que todos conocemos, que se grabó en Los Ángeles, al igual que el de Batman del 89. Es el que todos conocemos, el de que salieron los memes de que, bueno, ¿quién tiene hambre? Y todo eso, bueno, es el doblaje. Sí, digamos como que se respetó la versión que se vendía, digamos, para el público mexicano, para el público chileno, todo eso. También es el mismo, no se cambió. Es el mismo, digamos, el más conocido. Las otras, las dos, nunca vi una versión que se haya doblado, así, digamos, para VHS, para cassette. Y la 3 sí, yo recuerdo que la había alquilado. Y con eso tuve ganas de comprarla en VHS, pero justo la versión que yo compré estaba en inglés. Y la primera sí que fue, creo que rara vez la he visto en inglés. De hecho, así por uno. Creo que ya vieron el patrón. Las películas que eran como consideradas así como infantiles, por así decirlo, que era para un público como más para toda la familia, por eso que está Space Jam o el dibujito de Mortal Kombat, o como las de Batman eran consideradas así de historieta de cómic, como que le dijeron, sí, es para un público infantil. Así que, bueno, el quinto elemento no es en sí una película infantil, pero ahí está, doblada en castellano. Y acá en Argentina sí vino como, ay, fíjate, está apta para todo público. Así que, ay, ¿en serio? Fíjate. Era apta para todo público. Acá el quinto elemento sí llegó como una peli para todas las edades. No sé en otros países, pero acá por lo menos sí. Y no, es decir, no hubo como revuelo, no hubo problema. Bueno, el doblaje con el que vino la peli es también el mismo doblaje con el que se ve la película por televisión. Menos en los servicios de streaming porque ahí tiene otro redoblaje. Ese no se tiene que hacer eso. No se tiene que hacer un redoblaje de una película que tiene un doblaje prácticamente perfecto. Mario Castañeda como Bruce Willis, como siempre casi. Mila Jovovich como Laura Torres como Mila Jovovich, como también tendría que ser siempre, como las de Resident Evil también. Y digamos como que doblaje es el mismo con el que se vendió, es el mismo con el que se lo conoce también así en las transmisiones de televisión. Como ya dije en el streaming no, porque eso ya, esos servicios y Netflix, era como que pasan la otra versión, la redoblada. Pero también como dije, esta también vino como apta para todo público acá en Argentina.
Así que por eso le pusieron doblaje. La de Spider, no, el hombre araña, ahí está, como pueden ver. Hablada en castellano también. Y si bien Spider-Man es apta para mayores de 13 años, le pusieron doblaje porque también era como considerado así como infantil, una película para que vayan a ver los chicos. Por eso era más fácil de conseguir una película infantil que sea doblada o hablada en castellano que una película de terror, y eso eran imposibles, todas venían en inglés subtitulado y ninguna con doblaje. Al menos que alguien se haya conseguido una película de terror con doblaje, lo cual era bastante raro porque las que más salían obviamente eran las infantiles. Sí, como ya dije, si bien las de Batman no eran en sí infantiles, salvo en sí Batman y Robin o Forever, como las vendían pensaban que un público más chico, le ponían doblaje, la versión doblada. Excepto Batman Returns, Batman Vuelve, esa fue la única que no tenía doblaje, que justo porque es la que muchos consideran como que es la más oscura de la saga antigua. Pero, pero las que eran películas así como de toque como infantil, pensaron ellos, las vendían con doblaje. Spider-Man 2 tiene varias escenas así como perturbadoras, como la de el Doctor Octopus en la sala de operaciones, doblada al castellano. Y sí, las de Spider-Man también tienen su doblaje que aparece en TV, digamos, el doblaje conocido. Este es también, por si hay algunas películas que no guardan, ¿cómo decirlo? Su doblaje, ese cuando llegaba en formato en VHS, después no era el mismo cuando llegaba a televisión. Como ya había dicho con lo de Mortal Kombat, a veces se tardaban años en realidad en que se haga un doblaje y después que se lo doble para cuando saliera en la tele. Y te lo cambiaban por otros actores, obviamente por otro elenco y obviamente otro país. A veces sacaban provecho de que la peli era como infantil, por así decirlo, y tenía a otros artistas de doblaje para justamente venderlos y se estrenaba. Por lo menos acá habían hecho eso, por lo menos acá habían hecho eso. Como ya había dicho con el caso de La Máscara. Otra peli, la de Scooby-Doo. ¿Dónde está el curso? Ahí está. Doblada al castellano. Doblada al castellano. Como ven, las que sí llegaban así con doblaje eran las películas infantiles. O al menos que se consideraban como infantiles. Que eran también para que los vea un público más joven y que obviamente no quería leer subtítulos. Pero también nos llegó cosas como la de Los Increíbles, era doblada al castellano, pero esta es la que tiene el doblaje argentino. Esta sí se la mandaron un poco medio que cualquiera. Es el de la calle Corrientes, el que está también Rubén Rada como creo que Frozono. Se tomaron demasiadas libertades. Lo curioso es que la voz de acá de Mister Increíble es la de Sebastián Lampour, que es también la voz de Sub-Zero actualmente de los juegos de Mortal Kombat, del abuelo Simpson y todo. ¿Sí? Pero después para la versión mexicana fue usado otro actor de doblaje, prácticamente todo un elenco distinto. Esta versión creo que también la de Cars y Chicken Little es como que son como la infamia del doblaje que se hizo acá. Y por eso después de estos doblajes, como que se piensa que todo lo que se dobla acá tiene que tener muchos modismos argentinos, así como de que, por la calle corriente, sino de que, yo soy tu pollo, cosas así. Lo cual es falso. Hay muchas películas y series que se doblaron, y dibujos animados que se doblaron así en Argentina, pero no tienen esa localización. No sé qué fue lo que quisieron hacer con estas películas, así con este doblaje, pero eso después como que lo dejó mal visto y prácticamente ya es motivo de burla. Es como que si, mira, esa película la doblaron en Argentina, van a pensar como que
Van a decir muchos modismos argentinos, van a decir un montón de cosas, y lo cual es falso. Por ejemplo, la de John Wick se dobló la primera, y después de ahí tomaron muchas cosas que después dejaron para las secuelas, que fueron así dobladas en México. Por ejemplo, la de John Wick lo mató con un lápiz, sino como es el hombre de la bolsa, cosas así que quedaron, eso lo pusieron en la versión argentina. Y después cuando hicieron el doblaje de las siguientes pelis, quedó con esos, lo que habían dicho, digamos, con lo que se había dicho en el doblaje argentino. Pero estas fueron como la epifanía, la infamia del doblaje argentino, y que hicieron que muchos piensen de que todos tienen que tener esa parla, digamos. Pero no, no era así, no era así. Y bueno, esas son las películas que venían con doblaje. O sea, estas no tienen doblaje, bueno, no, no todas, doblaje argentino, sino que tienen el doblaje con el que se las conoce en televisión. Y si ustedes también coleccionaban así películas y venían las que no eran infantiles, pero con doblaje al castellano, pongan en los comentarios. Como ya dije, era muy raro que alguna peli de terror tuviera doblaje. Era más común ver películas infantiles con que esté hablada al castellano. Pero si ustedes llegaron a tener así películas de terror, de ciencia ficción, que hayan estado dobladas al castellano, pónganlo en los comentarios. Espero que el video les haya gustado. Muchísimas gracias a los 300 suscriptores. La verdad que eso me da mucho apoyo. Espero que el video les haya gustado. Chau.